En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la Iglesia nos da la oportunidad de celebrar hoy la fiesta, la memoria de San Benito Abad, patrono de Europa, proclamado por el Papa Pablo VI. ¿Quién fue Benito? Era un joven de una familia noble. A muy temprana edad fue enviado a estudiar a Roma para continuar con sus estudios. Pero después, como había ocurrido justo después de la caída del imperio, unos años después, Benito vio que la ciudad estaba en decadencia, en una decadencia moral, y todo era un caos. Él elige apartarse y dejar a un lado los estudios, que posiblemente se iba a convertir en un abogado, en un orador. Sin embargo, deja los estudios a un lado y se va, se aparta de la ciudad. En un segundo momento va a la región del Subiaco y se esconde en una montaña, en una roca. Allí permanece por 3 años. Después de eso, empieza a escribir la regla, que es el gran tesoro, el gran regalo, la gran aportación que ha hecho, que ha dejado San Benito a la Iglesia, la regla benedictina, que se convirtió en modelo para los primeros monjes, para los primeros monasterios que fundó San Benito. Pero no solo eso, sino que órdenes religiosas después de San Benito también adoptaron esta regla, la regla de San Benito. El gran secreto de San Benito era ora et labora, es decir, reza y trabaja. El Catecismo de la Iglesia Católica, comentando estas palabras de San Benito, dice: rezad como si todo dependiera de Dios y trabajad como si todo dependiera de vosotros. Es decir, nosotros tenemos que rezar, pedir, suplicar al Señor para que nos escuche, para que atienda a nuestras necesidades, pero siempre: Señor, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad, para que no caigamos en una exigencia, sino pedirle: Señor, si es tu voluntad, te lo pido, por favor. Y por otro lado, también tenemos que trabajar, hacer todo lo que en nuestro alcance esté a disposición, hacer todo aquello que esté en nuestra disposición. En un mundo que se autodestruye, como seguramente sucedía en aquel momento en la Roma de aquella época, era un mundo, una ciudad que se autodestruía, que había un relativismo moral. No estamos tan lejos de aquella realidad. También nuestro mundo, el día de hoy, ha hecho todo lo posible por sacar a Dios de la vida de las personas, por sacar a Dios de la sociedad, y ha caído en un relativismo moral, donde antes se decía que una cosa era buena, ahora esa cosa que era buena, ahora se ha convertido en mala, y lo que era malo se ha convertido en bueno, aparentemente, y aquí es donde entra el relativismo moral. Según mi parecer,
según lo que creo yo, según lo que pienso yo, según mis necesidades. Meramente un relativismo moral, una conciencia dormida de un pueblo, de un país, de un mundo, que tiene la conciencia o quiere que la conciencia de las personas esté dormida. Nosotros tenemos que esforzarnos por formar nuestra conciencia según la doctrina de la Iglesia, según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El legado de San Benito fue su regla, un conjunto de preceptos para la vida monástica. San Benito también fue el fundador de la vida monástica en Occidente. Y esta regla contenía un equilibrio entre la oración, el trabajo y la vida comunitaria. También estaba cargada de valores, de humildad, la obediencia, la hospitalidad, y era un modelo para las otras órdenes religiosas. Los monasterios benedictinos se convirtieron en la Edad Media en centro de aprendizaje, de preservación, de conocimiento en la Edad Media, donde transcribían, copiaban los manuscritos, textos clásicos y textos religiosos. Los monasterios también hicieron una innovación de la cultura y de la economía, un gran aporte a la cultura de estabilidad, paz y unidad. Y sobre todo, no tenemos que olvidar el gran aporte que ha hecho San Benito, el gran aporte de espiritualidad centrada en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de Dios. Así como San Benito se alejó de aquella Roma que era un caos, nosotros también tenemos que buscar a Dios ante este mundo que aparentemente es un caos. No obstante, existen cosas buenas y nosotros tenemos que esforzarnos por buscar a Dios. También, para concluir, el Evangelio nos sigue insistiendo en la necesidad de rezar, de pedir por las vocaciones, de que aquellas personas que escuchan el mensaje, el Evangelio, la llamada de Cristo, puedan responder generosamente, así como lo hizo este joven, San Benito. Era un joven cuando renunció a sus privilegios de nobleza, cuando renunció a unos estudios para entregarse a Dios, para buscar a Dios. También Dios hoy sigue llamando, sigue tocando las puertas, sigue llamando, sigue moviendo los corazones, no solo a los jóvenes, sino a todos nosotros. Nos sigue también llamando a que le sigamos. Hemos escuchado en el Evangelio que dice, Pedro dice a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Seguramente San Benito no se hizo esta pregunta, pero la promesa de Cristo viene al final del Evangelio que hemos leído. Lo leo. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierra, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Joven, si tú estás escuchando este mensaje, Cristo te está llamando. Si sientes esta inquietud por la vida religiosa, por la vida sacerdotal, por entregarte a Dios, para anunciar, para proclamar el reino de los cielos, también te asegura una recompensa y recibirás el 100 por 1. Si tienes inquietud, como ya lo he dicho ayer, pero lo vuelvo a repetir, escribid al correo consultas@frmaria. Si sientes que Dios está llamando, te está tocando las puertas de tu corazón, no tengas miedo,
en responder que Él te proveerá la fuerza y la gracia para que puedas responder generosamente.